de hoy. El teórico de hoy está dirigido más que nada a esas personas que están arrancando en esos primeros pasos en el surf, que sí que hay un montón de ustedes que están comenzando en el deporte, y un poco lo que vamos a hablar es de una parte de lo que es el equipamiento necesario para todas las personas que inician con este deporte. En esta clase, ahí les voy a compartir la pantalla. Un segundo. Chin, 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 chin. Acá está. Bien, ahí lo encontré. Bueno, hoy vamos a hablar de equipamiento y puntualmente dentro de equipamiento nos pareció muy importante hablar o empezar a conocer un poquito más sobre el traje de neopren. El traje de neopren es un elemento particular y súper necesario a la hora de practicar nuestro deporte. Bien, y también tanto Mau como yo estamos muy acostumbrados en las personas que arrancan en este deporte en las preguntas básicas que siempre nos hacen. Por un lado es, cuando se van copando con la actividad y quieren comprarse su primer tabla, es qué tipo de tabla me tengo que comprar, qué características tiene que tener, qué tabla me conviene, qué tabla no me conviene, es barata, es cara y demás. Eso va a venir el teórico que viene. Y después otra de las cosas que siempre nos consultan es sobre el tema de trajes de neopren. Entonces hoy un poco la idea de este teórico es hablar de equipamiento y en primera instancia hablar de equipamiento sobre el traje de neopren, que es casi tan importante como la tabla de surf a la hora de practicar nuestro deporte en el agua donde nosotros estamos. Entonces, dicho esto, todos ustedes saben de que el traje de neopren, una de las funciones que tiene es la de tratar de mantener y generar la temperatura para poder aumentar los tiempos de práctica del surf en el mar. Antes, cuando no existía el traje de neopren, los surfistas no podían surfear a lo largo de todo el año como en Mar del Plata, como por ejemplo sí podemos hacer ahora nosotros. A partir de que fue evolucionando la industria y fueron cada vez empezando a fabricar distintos tipos de trajes de neopren, nos permitió que podamos practicar este deporte todo el año y en cualquier lugar. Obvio, siempre es mucho más lindo poder practicarlo en algún lugar con agua calentita, pero se puede practicar y súper bien en pleno julio, en plenos meses de mucho frío en nosotros acá en Argentina. Entonces, cuando empezamos a hablar de trajes de neopren, lo primero que los chicos ven y capaz empiezan a ver y dicen, ¿qué traje de neopren me conviene? ¿Un 3-2, un 4-3, un 5-4-3? Y son números que a veces me miran y dicen, ¿qué significa esto? ¿Y qué me conviene a mí, que yo estoy arrancando este deporte? ¿Me conviene gastar mucha plata en un traje de neopren o me conviene gastar menos cantidad de plata? Bueno, un poco lo que vamos a tratar de hacer es responder todas esas preguntas a lo largo de la explicación que vamos a ir dando hoy. Si obviamente con respecto a este tema tienen alguna pregunta, les pido que la vayan poniendo ahí en el chat, así la vamos a ir viendo. Yo acá les estoy compartiendo una imagen que me pareció muy copada, que es una imagen que viene de la página que tiene O'Neill, en donde va catalogando o va ordenando los distintos tipos de equipamientos según la temperatura en la que nos vayamos a manejar. Desde temperaturas de más de 26 grados hasta temperaturas súper frías de menos de 3 grados. En ese rango de temperaturas tenemos distintos tipos de equipamientos que podemos llegar a usar. Obviamente, acá es súper independiente. Capaz hay una persona que es súper friolenta y puede usar un traje de repente más calentito, en un agua un poquito más calentita, y hay una persona que al revés es una persona muy calurosa que capaz no necesita un traje tan caliente. Pero más o menos es un rango de temperaturas de qué tipo de material debería utilizar en cada una de estas situaciones. Cuando estamos hablando de temperaturas elevadas, de más de 26 grados, 25 grados, donde el agua está a una temperatura calentita, lo que nosotros usamos y nosotros siempre recomendamos usar son lycras con protección UV. ¿Cuál es el objetivo de la lycra? El objetivo de la lycra, primero y principal, yo diría que son dos temas puntuales. Por un lado,
el tratar de protegernos y de filtrar los rayos UV del sol, que cuando estamos practicando durante largas horas la actividad expuestos al sol, no hay protector solar ni pantalla solar que nos proteja la piel. Y hoy no es nada para minimizar, hay que cuidarse mucho del tema de los rayos del sol cuando estamos en el mar y en la playa. Entonces, una de las funciones de las lycras es la de reducir o filtrar los rayos UV que nos van a estar pegando mientras estamos haciendo una práctica deportiva. Y el otro tema importante de la lycra, principalmente, está en disminuir la fricción y el rozamiento sobre la piel. No sé si les pasó, pero muchas veces cuando uno empieza a surfear esos primeros días, capaz, no sé, se fueron de vacaciones a Brasil y empezaron a surfear los primeros días en cuero, y al segundo, tercer, cuarto día ya empiezan a ver que empiezan a tener toda la zona de la panza y la parte inferior del tórax ya raspada, y la piel como más lastimadita. Bueno, ¿qué hace? Si yo estoy surfeando en cuero, la fricción que genera contra la parafina y contra la tabla, todo ese movimiento va lastimando la piel. Entonces, una de las funciones importantes de la lycra es tratar de proteger un poquito más ese desgaste o esas lastimaduras que puedo llegar a sufrir en la piel. Entonces, como resumen, importancia a la hora de disminuir o filtrar los rayos UV, y por otro lado, disminuir las lastimaduras en la piel. Muchos a veces piensan o creen que el usar la lycra me va a mejorar el tema temperatura. No es tan así, ¿sí? No es que la lycra me va a disminuir o me va a mantener más calentito con la temperatura, y ya vamos a ver por qué. Y otro tema importante, si me tengo que ir a comprar una lycra, me voy a un surf shop o me voy a un lugar donde vendan equipamiento deportivo, ¿qué tengo que buscar o qué tengo que ver a la hora de comprar una lycra? Número uno, tratar de ver la marca y la calidad de la lycra. ¿Y eso de qué va de la mano? Va de la mano a veces de la calidad de los productos y de los materiales. En una época, yo había comprado una lycra de surf que estaba buenísima, pero de repente había un detalle en la construcción, en la confección del material, en donde la lycra era elástica, súper bien, pero los hilos con los que estaban cosidos no tenían la misma capacidad de elasticidad que tenía la lycra. Entonces, ¿qué me empezó a pasar? Que claro, a la lycra estar elástica y yo de repente querer sacármela y querer ponérmela, la tela cedía, pero no hacía el hilo, entonces de repente se empezó a romper todo el hilo y se me empezó a descoser. Entonces, es importante siempre tratar de priorizar, por lo menos ese es mi punto de vista, una vez que uno hace una inversión en este tipo de materiales, que son materiales que nos duran muchísimo tiempo, tratar de priorizar buena calidad en los productos. ¿Por qué? Porque a la larga van a ser productos que nos van a quedar durante muchísimo tiempo. Detalle 1, la calidad de construcción. Detalle 2, la lycra tiene que ser lo más ajustada y lo más pegada al cuerpo. ¿Por qué? Todas las arrugas o todas los pliegues que me queden porque la lycra me queda más grande, en la repetición de un gesto, en la repetición de la abrazada, lo que me va a terminar haciendo es me puede terminar generando una lastimadura en la piel por quemadura. Entonces, lo ideal es tratar de que esa lycra sea de la mejor calidad posible y obviamente lo más apretada al cuerpo posible. Bien, ahí vi que habían hecho un par de preguntas. Ahí apareció Mati. ¿Qué haces, Mati? No te pude responder el mensaje que mandaste antes. En cuero te quedan los pezones como... Sí, es otra de las lastimaduras que suele pasar, y a ver, sincerémonos, a mí me ha pasado de estar surfeando en Brasil un montón de días y capaz un día me pongo una remera y después la misma textura de la remera me termina generando dolor en las lastimaduras. Entonces, es clave el tema de la protección de la piel. Y después veo que el Petro pregunta sobre las temperaturas del agua. Sí, creo que esto está hablando sobre lo que es temperaturas del agua. Bien, en una segunda instancia, igual esto también aclaro, son rangos que posteó O'Neill, o sea, esto es muy subjetivo. Hay una persona que de repente es muy calurosa y con una temperatura así, también a mí me parece capaz elevado usar un milímetro. ¿Bien? Pero bueno, es como un rango de temperaturas. En una segunda instancia, cuando el agua está un poquito más fría, o de repente esos días donde yo estoy surfeando pero que tengo un poquito más de viento,
y puedo llegar a sentir capaz en el fin de tarde un poquito más de frío, lo que se recomienda, lo que se busca usar, ya es un neopren, que pasaría a ser como una chaqueta de neopren, en donde es muy finita, es de 1 milímetro de espesor, y solamente es la parte de arriba. En la parte de abajo, en el caso de los hombres, tienen la malla normal. ¿Qué es lo que me permite ese neopren? Me permite, ahora sí, mejorar un poquito la temperatura corporal. ¿Y por qué? Ya me adelanto un pasito con la explicación de los neopren. ¿Qué es lo que hace el neopren a la hora de mejorar la temperatura corporal? El neopren lo que permite es que la capa de agua que queda atrapada entre mi piel y el neopren se mantenga lo más estable posible. ¿Qué quiere decir eso? Un buen neopren no debería permitir el movimiento de agua cíclico todo el tiempo mientras yo estoy surfeando, sino que yo me metí a surfear y ese primer momento en donde me empezó a entrar un poquito de agua entre la piel y el neopren, esa agua que entró se va a ir aumentando la temperatura con el aumento de mi temperatura corporal. Yo empiezo a hacer la práctica deportiva, mi cuerpo va levantando la temperatura y esa temperatura va quedando aislada entre el neopren y mi cuerpo. Y esa temperatura es la que va a calentar esa agua interna que está quedando entre el neopren y mi cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué este neopren mantiene un factor más térmico que la lycra? Por las características del neopren mismo, que va a generar ese aumento de temperatura del agua que queda entre el cuerpo y el neopren. ¿Y qué significa 1 milímetro? Es el espesor que va a tener ese neopren. O en este caso, esta remera, que puede ser una remera de manga corta o una remera de manga larga, de neopren. Ya si vamos a un rango de temperatura un poquito más frío, lo que podemos usar es un traje corto, que acá podemos encontrar distintas combinaciones de traje corto, dependiendo de la marca y dependiendo también de la comodidad de la persona. Podemos llegar a encontrar un traje corto como este, que tiene tanto mangas cortas como piernas cortas, o podemos de repente encontrar una combinación intermedia en donde puede tener las piernas largas, como un traje largo, pero sí las mangas cortas. Bien, esas dos combinaciones pueden existir en el mercado. Tengo un par de conocidos que tienen un traje con piernas largas y mangas cortas y les resulta súper cómodo a la hora de surfear con temperaturas medias. Jere, Sí, Mati. agrego una cosa. Dale, obvio. Generalmente van a ver que la mayoría de los, probablemente más que nada en videos, los trajes que son mangas cortas suelen decir que son para surfistas, más que nada por el movimiento repetitivo de los brazos a la hora de remar. Y el que es piernas cortas, mangas largas, es para los que andan en body. Más que nada porque el movimiento repetitivo es por el pataleo con las patas de rana. Y los brazos los dejan quietos, al revés que en el surfing. Más que nada eso. Igualmente es lo mismo, es por comodidad de cada uno también. Clarísimo, súper, Mati. Obvio, nosotros toda esta clase que vamos a estar hablando hoy lo vamos a redireccionar hacia el surf, pero obvio que este tipo de equipamientos los usa también una persona que hace body, o una persona que hace stand-up, o una persona que hace wake, por cualquier actividad acuática, puede usar unos trajes de neopren. Bueno, en este caso ya es un neopren de 2 milímetros. ¿Qué significa? Que es un poquito más grueso de lo anterior, por lo tanto va a tener una capacidad de mantener temperatura un poquito más. Y a partir de acá, yo puedo ir aumentando el grosor de este neopren para temperaturas cada vez más frías. Entonces acá aparece el famoso 3-2, que ¿qué significa? Que tiene 3 milímetros de espesor en el pecho y 2 milímetros de espesor en las extremidades. Tanto miembros superiores como miembros inferiores trata de tener un poquito menos de espesor. ¿Y por qué se hace esto? Por lo mismo que dijo Mati. Por un lado, si yo tengo un espesor muy grueso, a la hora de remar, termina siendo como más pesado y más dura la tarea de remar. En cambio, si yo tengo un espesor más ligero en los miembros superiores, me va a permitir remar más cómodo, remar más fácil, y la zona que yo necesito que esté más calentita, que es la zona central de mi cuerpo, sí tiene un poquito más de espesor, y ese espesor me permite que el pecho, que la espalda, que la panza sean zonas que estén mucho más calentitas. Entonces, la primera combinación que vamos a ver de traje largo es el famoso 3-2.
Ese es un traje que nosotros siempre recomendamos usarlo en Mar del Plata. Es un traje que se puede usar durante el verano, se puede usar durante la primavera, se puede usar en rangos de temperatura medias a calientes de Mar del Plata, ¿bien? Recuerden que en Mar del Plata siempre el agua termina estando fría, son pocas las veces que nos metemos a surfear en Mar del Plata realmente en cuero, y cuando nos metemos a surfear en Mar del Plata en cuero estamos contentos, por lo general siempre terminamos surfeando todo el año con algún tipo de traje de neopreno. Después, si saltamos a la segunda categoría de traje, ya encontramos un traje de neopren 4.3. ¿Qué significa este traje de neopren 4.3? Significa que ahora vamos a tener 4 milímetros de espesor en el pecho y espalda y 3 milímetros de espesor en extremidades, o sea que sumamos 1 milímetro más. Por lo tanto, va a ser un traje mucho más calentito que un 3.2. Y así podemos ir viendo como las combinaciones de espesor van aumentando para cada vez poder tener o poder soportar temperaturas más bajas del agua. Todos estos trajes son trajes que, en este caso que se trabajan con marcas comerciales de surf, preferentemente son todos trajes que son húmedos. ¿Qué significa eso? Que son trajes que van a permitir que filtre una pequeña capa de agua y esa capa de agua es la que me va a mantener la temperatura. Ya cuando vamos a trajes muy gruesos, por lo general son trajes que se pueden usar en deportes como buceo, en donde la cantidad de movimiento pasa a ser mucho más reducida que lo que es la tarea en el surf, pero que también a su vez voy a estar expuesto a temperaturas del agua cada vez mucho más frías. Nosotros, por lo general, como para orientarlos a ustedes, esas personas que están empezando en el deporte y capaz, obviamente, uno no se va a poder comprar todo el equipamiento de una, ya es un montón poderse comprarse una tabla, ya es un montón poder comprarse un traje, tengo que empezar a decidir en qué tipo de traje puedo invertir. Bueno, sepan lo siguiente, con un traje 3.2 van a surfear súper bien en verano y en las épocas cálidas, digamos, la parte más cálida de la primavera y la parte más cálida del otoño. Digamos que en Mar del Plata, y ahí Mati capaz vos corregime, que estás más acostumbrado, en Mar del Plata podríamos surfear hasta abril, principios de mayo, no me atrevería capaz a decir, pero sí de repente abril o fines de abril, si no hace mucho frío, con un 3.2 me lo puedo llegar a aguantar. Ya después, mayo, junio, julio, agosto y hasta mismo septiembre, son épocas que en Mar del Plata solemos usar un 4.3 o un traje más grueso. Obvio que después podemos encontrar combinaciones, y yo ahora después voy a explicar un poquito más. Miren esto, acá O'Neill, que es la marca que está trabajando con esta imagen, proyecta en este rango de temperatura dos tipos de traje, un 3.2 y un 4.3. Y en este rango de temperatura, dos tipos de trajes, un 4.3 y un 5.4.3. Eso va a depender, obviamente, de la sensibilidad de la persona, pero después de algunas características especiales del traje. Así que bueno, un poco como para empezarles a generar ese resumen. Si ustedes están arrancando y no van a poder comprarse dos trajes, obviamente, piensen en qué época del año van a surfear más. Si ustedes van a surfear preferentemente en verano, primavera, y capaz les recomiendo un buen 3.2, ¿sí? Que se aguante el frío. Y ahora, si ustedes van a querer ya meterse, empezar a surfear en invierno, mi recomendación, y esto es algo puntual, de que capaz se inviertan en un 4.3. También otra que me ha pasado, y me dicen, entre un 3.2 y un 4.3, solo me puedo comprar uno. Y bueno, y capaz si te puedes comprar uno, y comprate un buen 4.3 si no sos muy friolento, porque capaz un buen 4.3 lo vas a poder usar, si no sos muy caluroso, lo vas a poder usar en el invierno y también ese margen intermedio. ¿Qué opinás vos, Mati, de las épocas en las que vos, que tenés mucha experiencia ahí en el mar, usás, o hasta qué época vos usás un 3.2 y a partir de qué época empezás a usar un 4.3? Es buena pregunta esa. Es, así como decís vos, va a depender mucho de cuán friolentos sean, de en cuánto movimiento estén ustedes dentro del agua, si entran en calor o no. Va a depender de muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, en mi opinión, trato de hasta pasando Semana Santa, mitad de abril, surfear con un 3.2. Si tienen un 3.2 bueno, van a aguantar hasta mayo, hasta ahora.
no creo que mucho más. Ya a partir de junio hasta octubre, un 4-3, un buen 4-3, botas, guantes, capucha, todo. Eh, y ya en noviembre ir bajando, si pueden, a un 3-2 bueno, diciembre un 3-2 también, y ya bueno, enero, febrero son los momentos más calurosos, si pueden tener ahí dentro del repertorio de trajes un mangas cortas, por ejemplo, con piernas largas, para mí para el verano va perfecto. Es más, yo tengo un mangas cortas que en enero y febrero lo uso durante todo el año y va perfecto, durante todo el verano y va perfecto. De 3-2 por ahí les agarra un poco de calor por el clima más que nada, pero con un mangas cortas va perfecto y un sprint también. Quizás una chaqueta sola ya queda medio jugado, porque quieran o no, Mar del Plata tiene bastantes vientos generalmente y ya el vientito te mata. Pero sí, un sprint, un mangas cortas, un piernas cortas, durante el verano va a ir perfecto. Buenísimo, o sea que más o menos coincidimos un poquito. También ahí vi que Mati también había posteado más o menos fechas similares a lo que vos opinás. Pero bueno, obvio, sí, eso va a depender de cada uno y también, no solo en Mar del Plata, si yo de repente voy a viajar al sur de Brasil, yo puedo ir chequeando más o menos las temperaturas que está haciendo en el agua y las temperaturas que está haciendo en el ambiente y prever qué tipo de traje me puedo llevar. Bueno, dicho esto, es el primer concepto a trabajar hoy. Los tipos de productos que hay para cada uno de los rangos y después entender este primer concepto de qué es un 3.2, qué es un 4.3 y por qué se genera el mantenimiento de la temperatura en este tipo de trajes de neopreno. Dicho esto, voy a darle una vuelta de tuerca a lo que existe en la industria de los trajes y les voy a compartir, a ver si se puede ver bien. Bien. Jere, ahí preguntaron para ¿Sí? julio y para combinar con un 4-3, capucha con cuello o sin cuello. Ya julio, agosto y septiembre es muy frío, muy helado. Eh, si pueden tener con cuello, mejor porque el agua se pone muy fría y los vientos cuando te pegan el cuello es aniquilador directamente y lo más probable es que te termines enfermando. La idea es que mientras menos frío puedas pasar con el viento principalmente, mejor. Y yo también, yo recomiendo tratar de tenerlo más cubierto. Recuerden Sí. que lo que busca hacer es, como dice Mati, reducir digamos, el impacto del viento, que lo que va a hacer es disminuirme la temperatura corporal, pero a su vez mantener el agua lo más interna, lo más calentita posible. Entonces, cuanto más cerradito esté el traje, mejor. Un detalle también importante, si me voy a comprar un traje usado, y ahora también quiero hablar un poco de las calidades de los productos, pero si me voy a comprar un traje usado o yo tengo un traje de neopren que tiene alguna fisura, que está roto, ¿qué es lo que va a suceder en el traje? Por esa ranura, por esa fisura, por esa partecita rota, lo que me va a estar pasando es que va a estar filtrando agua todo el tiempo. Entonces, el agua que tengo interna no va a llegar a mantener la temperatura calentita. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua se calentó, pero enseguida me va a estar reciclando por el agujero de la filtradura. Entonces, lo ideal es que tratar de que ese traje sea lo más filtrado posible, y aunque a veces es incómodo, pero bueno, que tenga el mejor cierre en lo que es la zona del cuello, para que no me filtre agua por el cuello. Ya ahora vamos a hablar más adelante entre distintos tipos de formas de ponerse traje que van a configurar distintos tipos de cuellos, como a su vez también en las extremidades, tanto muñecas como tobillos. Pero bueno, avanzando un poquito más, eh, hay un montón de marcas de trajes de neopren, hay un montón de ofertas en el mercado. Pero lo que les quiero mostrar es más que nada la lógica que siguen todas, ¿sí? Acá ni Mati ni yo les vamos a venir a vender una marca puntual,
Sí, lo que vamos a tratar de recomendar, o por lo menos es mi punto de vista, yo a veces recomiendo cuando hago una inversión en un traje de neopren, pensar en cuánto tiempo lo voy a usar y pensar en largo. Porque yo a veces si hago una inversión y de repente me compro un traje que está bien, me salió un poquito menos, pero capaz me va a estar limitando en otras cosas. Entonces, yo capaz soy más partidario de gastar unos pesos más y comprar un buen traje, antes que de repente comprarme un traje calidad media y de repente que eso después se note en el resultado final. Pero bueno, pues cada uno lo va a tratar de ver con su economía. Lo que les quería explicar ahora es lo siguiente. Las marcas de neopren por lo general configuran su gama de trajes en distintos tipos de categorías. Y esas categorías podría ser un equivalente a lo que sucede con los autos. Yo puedo comprar un auto que viene un auto básico, que viene con lo mínimo, y de repente tener un tope de gama o un auto full. Y en el medio, ¿qué fue pasando en ese auto? Le fueron poniendo cada vez más utilidades o más mejorías en el equipamiento interno. En el traje de neopren pasa lo mismo. Entonces, capaz ustedes pueden ver un traje de neopren largo, un traje de neopren que sea 4-3, pero que la configuración y los materiales con los que están hechos hagan que el precio sea significativamente muy distinto. ¿Y eso qué significa? Que los materiales que con los que están hechos hace que sea mucho más pro o mucho más efectivo ese traje o mucho más básico. ¿Bien? Entonces yo acá les quiero compartir una marca de trajes que para mí me parecen excelentes trajes, yo se los recomiendo muchísimo a mis alumnos, tanto los O'Neill, como les mostré antes en la imagen, como los trajes de Ripcar. Y por suerte, dentro de todo, Ripcar y O'Neill son marcas que llegan bastante a la Argentina. O'Neill, Ripcar, lo que tiene es una categoría de trajes que lo va a dividir en, a ver si lo encuentro acá, en colecciones. Pueden todos visualizar la parte izquierda de la pantalla que dice Down Patrol, E-Bomb, Flash Bomb y Omega. ¿Todos lo pueden visualizar eso? Bueno, eso que les estoy representando ahí al costado es como O'Neill esquema o sea, clasifica sus productos de una gama más básica a una gama más alta. Y obviamente esa clasificación va a ir de la mano de el valor de los productos, pero también de la calidad de los materiales y de la confección de esos productos. Entonces, por ejemplo, un Down Patrol de O'Neill es un muy buen traje, para una persona que de repente está arrancando, pero es un traje que por lo general es un poquito más básico en las características de confección. Entonces capaz es un traje que puede tener o no costuras termoselladas, o de repente tiene costuras selladas en cosidas y pegadas, y no tiene la costura termosellada interna, en donde de repente la configuración del neopren de este gama baja es una configuración de neopren donde el neopren no es tan elástico, o de repente la velocidad del secado del neopren pasa a ser más lenta. Y si de repente en esta misma característica me voy, la gama intermedia pasaría a ser un E-Bomb en O'Neill. Un E-Bomb es un traje de gama media. Y después, la gama más alta de todas sería el Flash Bomb. A ver si me llegase a cargar internet. Estos, por ejemplo, son distintos trajes de neopren y bomb, en donde lo que tiene, más allá de elegirlo por la estética, uno tiene que elegirlo en base a, obviamente, cuánto puedo invertir en el producto y después la calidad de ese producto va a tener. El IBOM es un traje que ya sí está no solo cosido y pegado a las costuras, sino que ya va a estar termosellado en el interior, en donde las costuras van a estar más reforzadas, en donde la calidad de la elasticidad del neopren es mucho mejor. ¿Y qué significa que la elasticidad del neopren sea mejor? Significa que cuando yo quiera estar remando, me va a dejar remar libremente. Si yo tengo un traje de neopren que es poco elástico, cada vez que yo estoy remando es como que voy a sentir de que no puedo avanzar y me canso. Es como de repente estar remando con una pesa de 2 o 5 kilos en los brazos. Entonces, un neopren mucho más elástico es un neopren que en el agua me va a permitir moverme mucho más cómodo. Mi primer neopren había sido un neopren usado, que lo compré porque lo encontré en Mercado Libre, y la primera vez que fui al agua me morí.
¿Por qué? Porque ese neopreno era un neopreno que era viejo y además estaba usado y el neopreno estaba tan rígido que me costaba un montón, entonces me cansaba un montón. Y cuando de repente me compré mi segundo neopreno dije, che, pucha, ¿cuánta diferencia hay con un buen neopreno? Bueno, y lo último en categoría que tiene Ripcar son los flash bomb, que los flash bomb son el tope de gama de Ripcar. Les recuerdo acá, nosotros no estamos haciendo una propaganda, una venta de Ripcar, solo es como de repente las marcas por lo general estructuran los trajes a la hora que ustedes vayan a buscar esos trajes, que ya son trajes de mucha más calidad. No sé si pueden ver acá en la imagen, que cuando yo apoyo el cursor me muestra el forro interno. Bueno, este Flash Bomb, que es el tope de gama de Ripcar, además lo que tiene es toda una felpa interna, que esta felpa interna acelera muchísimo los tiempos de secado de traje de neopreno. Que eso capaz les parece una pavada, pero no, cuando uno va a surfear en el fin de semana y se tiene que poner el traje mojado y hace frío, es un dolor de cabeza, porque ponerse el traje cuando está frío y helado y además afuera está frío, es durísimo. Entonces, si yo tengo un traje neopren solo y quiero que se me seque lo más rápido posible. Después, eso como para explicarles qué características van a tener esos trajes mejores, que van a ser termosellados, que van a tener costuras cosidas y pegadas y demás. Otra marca que también estructura de la misma manera, no es una marca tan conocida, pero también es una marca muy buena, donde se consume más en el exterior, es la marca Patagonia. Capaz no está tan metida en el mundo del surf, pero también es una marca que es bastante recomendable. Y fíjense cómo ellos estructuran la gama de productos. Ellos lo estructuran, por ejemplo, R1, que es light, que es 2 milímetros de espesor. Después va cambiando y pasa a un R3, que ya es un 3 milímetros o un 2.5. Después pasa a un R2, que ya es un 3.5, 3 milímetros. Fíjense cómo acá muestra el forro y la cobertura interna. Y a partir de que lo va catalogando, en este caso Patagonia, no solo le va aumentando el grosor, sino aumentando las características de confección. Acá se puede ver, por ejemplo, en esta imagen, este tipo de traje puntualmente tiene costuras termoselladas en el interior, pero además en el exterior, si ustedes ven cuando yo alejo la imagen, tiene como, acá se puede visualizar mejor, tiene como un reborde bien marcado. Eso es que también está termosellado la costura desde el exterior, lo cual hace que haya menos entrada de agua y que mantenga que el agua interna esté lo más calentita posible. Entonces, a la hora de elegir el traje, tengo que ver todo ese tipo de características. Otra cosa que se pueden encontrar en el mercado, que fue evolucionando a lo largo del tiempo, es el tipo de cierres. Y pueden encontrarse, por ejemplo, acá encontramos un traje que es free zip. ¿Qué significa eso? Que no tiene un cierre, sino que lo que tiene es que se entra por el cuello y eso está buenísimo por un lado porque me mantiene mucho más cerrado el pecho. ¿Qué contra de repente tiene esos trajes free zip que a veces me han comentado? Que si yo a veces me dejo el traje y lo quiero bajar hasta la cintura, es durísimo porque aprieta demasiado. Entonces no es un traje que ni en pedo me tengo que dejar puesto. O sea, me lo puse, lo usé, me lo saqué. Después tenemos otra configuración de traje que puede ser el cierre posterior. A ver si acá encuentro alguno que sea un back zip. Bueno, no, justo en esta estamos mostrando todos los que son free zip. Pero bueno, después podemos encontrar el cierre posterior, en donde tenemos que en la parte de atrás va a estar la correa con el cierre, o podemos encontrar un front zip, en donde va a tener el cierre delantero. Son configuraciones distintas y lo que buscan cada vez es ajustarse a la comodidad de cada uno. A mí puntualmente yo prefiero el cierre frontal y el free zip por sobre el trasero. ¿Por qué? Porque cuando uno filtra la ola, mejora mucho más el que no se te filtre agua por el cuello. Bueno, dicho esto, más o menos es una segunda vuelta, voy a hacer un resumen de esta segunda parte de trajes. Habíamos hablado que en los trajes podíamos encontrar trajes en base al grosor, desde más ligeros, o sea, más finitos, a más gruesos, y lo que iban a generar es mejor contención de la temperatura o menos, más calentitos o menos calentitos. Pero a su vez también encontramos que todas las marcas, a ese 3.2 podemos encontrar un 3.2
de gama baja, como por ejemplo un Down Patrol, o podemos encontrar un 3.2 de gama media, como por ejemplo un E-Bomb, o un 3.2 de gama alta, como por ejemplo un Flash Bomb, que lo que van a hacer es que sea de más rápido secado, que sea más elástico, que tenga las costuras mejor termoselladas y demás. Por lo general también los trajes que son muy, muy, muy elásticos tienen la mano, o van de la mano de que capaz no son tan duraderos en el tiempo, tienden a desgastarse más, porque ese material es más elástico, tiende a desgastarse más y capaz tiene una vida útil menor. En cambio, los trajes que son más duros son trajes que se le aguantan mucho más en el tiempo. Por lo general, si ustedes van a una escuela de surf, que la escuela de surf les da un traje a ustedes, las escuelas de surf utilizan trajes que son más duros, los famosos Down Patrol de gama baja. ¿Por qué? Porque al ser más duro se rompe menos, porque también al ser más duro aguanta más tiempo y también a la hora de hacer una inversión gasto menos plata para equiparme en mi escuela. Bien, después también podemos encontrar para sumarle al equipamiento para el invierno, como explicaban o como habían hablado antes, anexarle botas, que las botas también se van a comercializar con el mismo concepto. Tenemos botas, por ejemplo, de 3 milímetros, de 5 milímetros o de 7 milímetros. ¿De qué va a depender el espesor de la bota y a qué tipo de agua me voy a exponer? Si me voy a exponer a un agua muy fría, y voy a necesitar una bota que sea más gruesa. Si me voy a exponer a un agua que no es tan fría, con una bota más finita voy a estar bien. Por ejemplo, en Mar del Plata, con una bota de 3 milímetros o de 5 milímetros, puedo estar bastante bien en el invierno, ¿sí? ¿Cuál es una de las contras de las botas? Uno cuando surfea, nosotros hablamos de que parte del surf pasa por las sensaciones. Cuando uno se empieza a poner mucho equipamiento y una de esas cosas es que le suma es las botas, una de las contras que tienen las botas es que voy a perder un montón de sensibilidad en los pies cuando yo tengo el pie apoyado. Entonces, me va a mantener los piecitos calentitos, lo cual es clave, porque si yo quiero estar con el agua fría un rato largo, se me van a congelar los pies y después voy a seguir caminando y voy a tener los pies totalmente dormidos, no voy a sentir nada. Pero una de las contras es que me siento más tosco al moverme y pierdo un montón de sensibilidad. Después, si también nos vamos también por la parte de gama de accesorios, podemos encontrar guantes, que los guantes obviamente los vamos a usar en un momento que haga mucho, mucho frío. Yo personalmente, si puedo, trato de usar solo, en el caso de que haga frío, solo un 4-3. Si hace mucho frío, me pongo un 4-3 y botas. Y lo último, pero lo último que trato de usar son los guantes. Prefiero tener un poco de frío en las manos, pero no usar guantes. Ya si no me aguanto el frío del agua, y bueno, la última instancia me pongo guantes. ¿Y por qué esto? De la misma manera que las botas te sacan mucha sensibilidad en los pies, los guantes te sacan mucha sensibilidad en las manos. Entonces, uno no puede generar una buena tracción a la hora de remar. Pero además, los guantes, dependiendo de la calidad y la confección de ese guante, va a hacer que me quede un poquito de agua o mucha agua entre el guante y la mano. Y eso va a hacer que esa agua más el guante además me pesen más. Entonces, además de estar con un traje pesado que me cuesta remar, de no tener sensibilidad, además estoy cargando más peso en las manos, porque suma el peso del guante más el peso del agua que quedó. Consejos si van a usar guantes, obviamente que sean lo más apretaditos posible y lo más ajustados a la mano posible, para tratar de evitar de que el guante no se filtre la menor cantidad de agua posible. Y obviamente, tanto las botas como el guante, es otro elemento importante a la hora de cómo ponérselo, tienen que quedar el guante y arriba el traje de neopren. Y no al revés, no de repente el traje de neopren y arriba el guante, sino que el guante tiene que estar debajo del traje de neopren para evitar el ingreso de agua. Y después, lo último que podemos encontrar en accesorios anexos son lo que antes habían empezado a hablar, el tema de las capuchas o los casquitos. Y acá, también, como les estoy hablando todos los pros y los contras, ¿qué es la clave de usar una capucha? Cuando yo tengo que filtrar con el agua fría un par de olas, voy a sentir en la frente como si me estuviese comiendo un kilo de helado rápido y les agarra esa puntada en la frente de que el frío les explota la cabeza. Entonces, por un lado, esa capucha me va a proteger de ese cambio de temperatura en la cabeza para que no me
no me explote la cabeza del frío. Por otro lado, importantísimo, me protege los oídos. Esos oídos que están expuestos al frío y están expuestos al viento, me terminan derivando en una otitis o algún problema en los oídos y que me va a dejar afuera del agua. Por eso es clave tener bien tapados los oídos. ¿Cuál es la contra? Yo al tener tapados los oídos y al tener la capucha lo más cerrada posible, me voy a sentir un robot moviéndome y voy a perder un montón de sensibilidad y un montón de movimiento. ¿Bien? Obviamente, yo les digo, si puedo surfear sin capucha y sin nada en la cabeza y guantes, mejor. Pero cuando ya hace mucho frío, muchas veces es necesario ponerse una capucha. Y acá les tiro otra. Hay, dentro de los productos y dentro de las gamas de capuchas o de cascos, hay trajes como este que se ve acá, que ya viene el traje integrado con capucha. Si ustedes pueden ver acá, este sería la vista interna del traje, ya el mismo traje viene integrado con la capucha, cosa de cerrar lo más posible y disminuir lo mínimo posible la entrada de agua. Entonces, dentro de esta gama de situaciones, o dentro de esta gama de productos, cada surfista va a buscar de elegir ¿para qué? Para estar lo más confortable posible. ¿Sí? Mati me ha dicho que vos querías hacer alguna aclaración sobre guantes, capuchas y demás. Sí. Bueno, justo ahí uno de los chicos me preguntó en privado, creo que lo quiso poner en general, que en las botas le entran agua. Eso suele pasar generalmente, no es... es casi imposible que no entre nada de agua. Si te entra mucha agua y se te infla mucho, fíjate que no tengas un talle más de bota. Y tampoco tener un talle muy chico porque te va a arruinar los dedos. Después, con el tema de la capucha, eso que dijiste, en invierno tiene muchas contras surfear con frío y sin capucha, principalmente con viento frío. Así como el tenista tiene el codo del tenista, el surfista tiene el oído del surfista. ¿Qué pasa? Cuando te pega el viento tan frío en la oreja, que generalmente encima suele ser las orejas derechas porque el viento sur del invierno te arruina, se suele formar adentro de la oreja como un callo. Y ese callo, a la larga te dificulta con el tema de la audición y después hace que se te acumule más agua adentro y un montón de contras más. Por eso también es fundamental usar capucha. ¿Qué pasa? Ese callo se puede operar, es más, hay muchos surfistas de acá de Mar del Plata que se lo operan, le abren la oreja, le liman el callo. Es horrible, es horrible. Le abren la oreja así, como un fiambre, y se lo liman. Y conozco mucha gente que le ha pasado, más que nada gente más grande que hace 20 años, 30 años, surfea sin capucha o de chico surfea con trajes malos. Así que es fundamental, principalmente cuidarse en invierno. Otra de las cosas, un dato de color, más que nada, ahí justo habías hablado de los trajes O'Neill. O'Neill fue así la marca es el apellido del dueño, Jack O'Neill. Este tipo, Jack O'Neill, fue el creador de los trajes neopren. Es decir, O'Neill fue el creador de toda la gama prácticamente de los trajes de neopren. Así como su hijo Pat O'Neill, por ejemplo, creó las pitas. Así que viene todo de familia, son todos innovadores. A ver. Estoy buscando justo, Mati, el video que me has dicho. Si querés ahí lo abro y lo comparto. A ver. A ver, Cande había puesto, Jera, a mí me pasa cuando filtro que se me llenan de agua los oídos con capucha puesta. ¿Es normal eso? Sí. Sí, suele entrar un poco de agua también. También, fíjate que la capucha no te quede muy grande. Hay diferentes talles de capucha, talles de guantes, de botas.
Por ejemplo, después existen guantes que tuve y fueron los mejores guantes que tuve en mi vida, creo, que son todos de goma. No tiene costuras y generalmente las costuras en los guantes se rompen entre los dedos por abrir y cerrar. Y suele entrar agua por ahí. Eh, Así como vos dijiste, Jere, que según el frío que haga, usás más o menos accesorios. Yo, por ejemplo, surfeo todo el invierno sin guantes. Aunque sé que a la larga estoy seguro que me va a hacer mal y trato los días que está muy helado, muy congelado el día, ahí sí ponerme los guantes, pero suelo surfear todo el invierno sin guantes, únicamente con botas y con capucha. ¿Por qué? Porque cuando me paro arriba de la ola siento que tengo dos mancuernas en las manos y no puedo surfear, me cuesta mucho. Lo mismo que la remada, siento que tengo dos mancuernas y no avanzo nada. Pero Clarísimo. es horrible, horrible, pero es la única forma que tenemos para protegernos. A ver ahí. ¿Qué cuidados hay que tener para Ahora, mejorar el traje? Buena eso, pregunta. ahora justo íbamos a hablar un poquito de eso. Así que me dieron justo el pie Te lo dejo a con vos, esa Jerez. pregunta. Dale, igual vos acotá cuando quieras. Explicado todo esto que habíamos hablado de características de los trajes, qué es un 3.2, qué es un 4.3, para qué sirve, ver qué tipo de gama es, si alta, media, baja, las características, cuidados. Obviamente, dentro de lo ideal es tratar de que ese equipamiento me dure lo más posible. Y los cuidados que nosotros le demos son clave. Por un lado, tenemos a la hora de ponernos y sacarnos el traje. Si yo estoy tironeando como un loco para ponerme y sacarme el traje, es probable que en algún momento de eso pueda llegar a desgarrar o romper alguna costura. Entonces, a la hora de probarme para poner un traje, lo que tengo que hacer es usar una bolsa de nylon. Entonces yo me pongo, por ejemplo, la bolsa de nylon en la mano y con la bolsa de nylon atravieso la manga del traje o atravieso las patas del traje. ¿Por qué? Para que eso deslice mucho más rápido y yo no esté tironeando y no esté lastimando la tela. Segundo tema importante con respecto a los trajes. Una vez que terminé de surfear una sesión en el mar, lo ideal no es dejarlo así como está. Lo ideal sería poder lavarlo con agua dulce para sacarle todo el salitre del mar. Y una vez que listo, que ya lo lavé, tanto por adentro, por afuera, le saqué la arena, le saqué la sal, lo que trato de hacer es dejarlo secar, bien, pero no al sol. O sea, no dejar el traje tirado al sol, tratar de dejarlo en una zona con buena ventilación, preferentemente a la sombra. Bien. ¿Dónde lo cuelgo? Y trato de colgarlo de algún, si estoy en Mar del Plata y estuve surfeando, trato de colgarlo de algún lugar, de una baranda, lo que sea, cualquier lugar que tampoco al dejarlo apoyado me termine marcando mucho el traje. Obvio, si lo dejé un ratito no pasa nada, si lo dejo colgado todo el invierno y lo voy a agarrar después, si lo tuve colgado de una percha finita, y capaz el traje después está marcado. Otro tema importante, a la hora de guardarlo, nosotros que capaz no estuvimos usándolo mucho tiempo. Si yo lo guardé doblado así como fue y quedó con una doblez o lo que sea, y ese doblez, ese pliegue, después me va a quedar la marca en el traje. Entonces, al quedarme la marca en el traje, va a terminar marcándolo y va haciendo que ese espesor sea más finito en esa zona y lo va degenerando el traje. Ahí veo una pregunta que leo rápido que me habían puesto lavarlo con el tema de agua caliente. Mira, yo a veces lo he lavado con agua caliente, obvio no agua hirviendo, obvio nunca en el lavarropa, obvio nunca con ningún producto químico para ponerle. Después, otra cosa que le mantiene muchísimo la vida útil a los trajes es limpiarlos bien en el interior, más que nada porque a veces lo que empieza a pasar es que esas costuras termoselladas que yo les contaba antes empiezan a despegar. No, Pauli, suavizante tampoco, yo no le pongo nada, o sea, lo lavo con agua. Sí, obvio, lo dejo que ventile bastante, porque como cualquier elemento deportivo, cuando uno está haciendo una práctica deportiva, transpira, y esa transpiración va quedando en la piel, entre la piel y el traje. Entonces, si yo estoy mucho tiempo y no le dejo buena ventilación, obviamente que puede hacer olor feo o hasta mismo me puede llegar a generar hongos en la piel. Conozco gente que por usar el traje y a veces se le puede salir manchitas o hongos en la piel por el no tener el traje bien limpio. Así que
principalmente a la hora de cuidar un traje, esos detalles. No exponerlo al sol, no tironearlo, tratar de lavarlo lo mejor posible con agua dulce, preferentemente más fría o tibiecita, no usar ningún producto químico. Ahí veo lo que me están poniendo. Sí, Secar de adentro y luego de afuera. agrego Eso una es... cosa también. Sí, No, mismo cuando dijiste de cómo guardarlo, de no colgarlo de una percha, o sea, con la percha, digamos, que atraviese la cabeza, como si cuelgo, no sé, una camisa, sí. porque con el mismo también peso del traje se va estirando desde los hombros. Y después, bueno, obviamente que desde ya que se va estirando, también hasta puede llegar a romperse si lo dejamos durante mucho tiempo. Totalmente. Ahí leo un par de comentarios más. Obviamente, cuando estoy agarrando así, no clavarle las uñas como loco. Ahí tiraron un tema, de adentro para afuera, y como pregunta. Eso es lo siguiente. Si yo me voy a querer surfear a la mañana y voy a querer surfear en la tarde, ¿y qué es lo que primero quiero que esté seco? La parte de adentro. Entonces lo voy a poner primero a secarse, o sea, lo voy a dar vuelta y voy a secar la parte interna. ¿Bien? Ahora, si yo ya no lo voy a usar más, sí, lo puedo secar de adentro, de afuera, no importa, porque capaz puedo tener varios días hasta que se seque, pero si voy a tratar de usarlo lo más calentito posible y primero seco la capa interna. Por eso muchos trajes en su configuración, en la parte interna, buscan utilizar ciertas tecnologías que aceleren los tiempos de secado. Y en la parte externa, o la piel externa, están tapizadas o cubiertas con... Ahí veo que Mati está levantando la mano. Ahora termino con esto, Mati, y te dejo para que puedas hablar, Mati Castiglia. En la capa externa utilizan ciertas pieles o ciertas coberturas que disminuyen, por ejemplo, el efecto del viento sobre el cuerpo. Así que bueno, con respecto a cuidados del traje, principalmente esos. Mati Castilla, habías levantado la mano, no sé si querés hacer algún comentario. No se escucha, Mati. ¿Se escucha? Ahora Hola, sí, hola. ahora se escucha. Ahí está. Bueno, Ahora sí. una de las cosas que quería aclarar era el tema que es muy importante, el tema del pis, ¿sí? Se aconseja no hacer pis adentro de los trajes, o en todo caso enjuagarlo, y después el tema de que el pis, cuando tenemos las botas, va directamente a las botas. No sé si a uno le pasó, que las botas después quedan con un olor terrible cuando las pillan, y bueno, aconsejo eso. Después el tema de las bolsas, como bien vos dijiste, y de la percha que se cuelga a la mitad. Otra de las cosas, Mati cantó, no sé si, que no me deje mentir, por lo general la mayoría tienen manchitas en la espalda blanca, le salen por el tema de los hongos adentro del traje. A mí me pasó, y lo que hice fue secarlo un poco al sol, y después tirarle, ¿sí? El lisoform que mata los hongos, el común, el del baño, bueno, ese también mata los hongos de lo que es el traje cuando hay manchas blancas atrás en la espalda. Y otra de las cosas, está el tema de los guantes y la capucha, se están cagando de risa, que no te rías, estoy hablando en serio. Leí El un tema de comentario de guantes, Gil. 2 milímetros. Otro de los consejos es el tema de los guantes, usarlos más finitos posible para que sean cómodos, 2 milímetros, ya 3 milímetros es incómodo, y tema de botas también, 5 milímetros ya es demasiado, me parece. Y lo último, a mí me pasó que fui a Unicenter o los shopping acá de Capital, muchas veces no actualizan los precios, ¿sí? Lo que son guantes y botas. No sé, la compré por menos de 3.000 pesos, que era más barato de lo que estaba en Estados Unidos, en el Unicenter. Así que al momento de comprar, fíjense de que si van a un Unicenter o algún shopping o algún local de Riccar, quizás no actualizan los precios al dólar y salen más barato que ir a comprarlo a Mar del Plata o por internet. ¿Y qué más? Bueno, y nada más. 543 yo no aconsejo, no sé, Mati cantó qué opina, pero es muy grueso. Con un buen 4-3, inviertan en un buen 4-3, y en un 3-2 puede ser Thermo-Skin o Quicksilver, no hace falta quizás un muy buen 3-2. Así que bueno, nada más eso era para aclarar. Buenísimo, Mati, muchas gracias por el aporte.
Y yendo un poco medio al cierre, lo último que quería decirles, ya como cerrando un poco la clínica de equipamiento de hoy, es que a la hora de que cada uno de ustedes vaya a buscar ese equipamiento, lo va a ir a ajustar obviamente a su posibilidad de inversión, o sea, cuánta plata puedan gastar, a cuánto tiempo lo van a utilizar ese producto, y van a tratar de ir buscando, en base a todo lo que hablamos hoy, lo mejor que puedan. Que sea flexible, que sea en lo posible, si es un traje nuevo, mejor, pero bueno, si lo voy a usar para que estoy arrancando y hago una primera inversión en un traje usado, tengo que saber que tiene que estar bien cosido, que no tiene que estar roto. Yo ahora lo que les voy a compartir acá, también, como les dije, nosotros no estamos hoy linkeados con ninguna marca, así que puntualmente no estamos acá vendiendo ningún tipo de traje. Lo que hacemos, o tratamos de hacer con la mejor onda, es tratar de darlos nuestra experiencia. Yo hoy he usado muchos trajes, mis trajes por lo general o han sido o O'Neill o Ripcar, y a mí me funcionaron súper bien, entonces yo a mis alumnos les suelo recomendar mucho esas dos marcas. Si pueden un traje nuevo, siempre mejor un usado, si no un usado, pero que no sea tan viejo, siempre chequen la elasticidad del neopren. Y acá les traigo otra marca, que no sé si capaz la conocían o no, es una marca Thermo-Skin, se llama, además me gusta porque es una marca nacional, fue la primera marca, me parece, una de las primeras marcas acá en meterse con el mundo del surf nacionales, y tienen muy buenos trajes, e invirtieron muchísimo en la tecnología de los trajes. No sé hoy cómo estarán en la política de precios, pero hasta hace un par de años eran trajes mucho más razonables que obviamente comprar un traje importado, como puede ser un Patagonia, que salen carísimos, o un Ripcar o un O'Neill. Tienen una muy buena política de precios, y tienen muy buenas tecnologías. Entonces, una persona que capaz está comenzando en el deporte y capaz no se quiere gastar una fortuna de plata en un traje importado, puede recurrir a Thermo-Skin como una buena marca de tener. Obviamente tienen toda su línea de productos, después chequeen de última la posibilidad de trajes de neopren. Mi experiencia con Thermo-Skin, uno de mis primeros trajes de neopren fue Thermo-Skin. Ya estoy hablando hace unos buenos cuantos años, les diría de más de 10, 15 años. En ese momento es un traje que no se me rompió nunca, lo tuve hasta el final y nunca se me rompió una costura, nunca se me rompió nada. En ese momento eran bastante duros, por eso también me aguantó un montón. Pero los últimos trajes son trajes bastante buenos, muy resistentes y una política de precio copada, más amiga. Así que nada, damos medio como por lo menos desde el lado nuestro de la exposición de temas importantes a la hora del equipamiento, a la hora de decidir comprar un traje o cómo cuidar un traje. Les habilitamos a que si quieren hacer alguna pregunta que les haya quedado picando o que quieran saber algún detalle, para que se lo puedan decir, preguntas a Mati Castiglia, que está también hoy invitado. A ver, ahí tiraron un par de cosas en el chat. Ahí de mi parte, Jere, agrego que Sí. todos los trajes, si los cuidan, van a durar lo que tienen que durar y más también. La idea es que se cuide el traje de tal manera que le extiendan la vida útil lo más posible. Si salen del agua, lo cuelgan al sol, el neopren se seca, la goma que cubre todas las costuras se secan, se van curtiendo, se van rompiendo y va a generar que les vaya entrando agua. Lo mismo que la goma, lo mismo que los extremos del traje, la trampa de agua que se va estirando y se va rompiendo. Si los cuidan, van a durar todos. ¿Qué promedio de vida puede tener un traje? Buena pregunta. Mirá, en mi opinión, según mi experiencia, que los uso prácticamente todos los días, cada 2 años, 3 años trato de cambiar los trajes. Ya el tercer año se me rompe mucho. Cada 2 años trato de ir renovándolo para que no pierdan valor tampoco. Un traje roto, de un día para el otro que se te rompe, pierde muchísimo valor y arreglarlo sale una moneda. Mismo
en el caso de que quieran arreglar un agujerito No, SLC te agradezco. No me o tienen interesa. alguna costura que se les está saliendo, Gracias. pueden comprar neopren líquido en alguna química y lo pueden Porque arreglar. ya me explicaste de qué se trata la tarjeta. Más que nada para que no pierda me tanto interesa. valor. Perfecto. Si me dan a elegir algún traje, te digo Ripcar, te digo O'Neill, son los que mejor neopren en calidad tienen. Por ahí no tienen tanta facha como muchos buscan también, pero la calidad del neopren es muy bueno, es muy, muy, muy bueno. Por lo menos, creo que gracias a Dios pude probar todas las marcas de los trajes y son los que mejor resultado me dieron principalmente. Después, por ejemplo, ahí ponen Quicksilver. Quicksilver es un traje que dura mucho. Por ahí no es el mejor neopren de todos, por ahí como un Ripcar que es súper flexible, pero es un traje que dura un montón, por lo menos en mi experiencia. Y eso ya también quiero agregar algo, Mati. A la hora de elegir un traje y la marca, obviamente, nosotros les recomendamos lo que fue nuestra experiencia. Pero también pasa algo, que es con el formato del traje. Yo les voy a contar, por ejemplo, mi experiencia. A mí, por ejemplo, los trajes O'Neill, en la gama de detalles, no me terminan quedando cómodos, porque algunos me quedan demasiado grandes y el más chiquitito me queda demasiado apretado. Vieron que a veces uno pasa que capaz usa un jean de una marca y le queda súper cómodo y usa un jean de otra marca y no le calza de la misma manera. Entonces también es, a la hora de ir a buscar un traje, lo que les recomiendo es que vayan y se lo prueben, y se prueben este, se prueben el otro, se muevan, aunque parezcan unos nabos en el lugar, traten de moverse lo más posible, traten de agacharse, siéntanse que se pueden mover bien, de no sentir que les hace arrugas o pliegues, de que quede lo más apretadito al cuerpo y lo más ceñido posible. Y después, obvio, marcas hay un montón, como hablaron de Quicksilver, hoy en el mercado nacional van a poder encontrar trajes de repente los Billabong, van a poder encontrar trajes Bisla, que entraron bastante nuevos, y ni hablar si se van afuera. Si se van afuera van a encontrar bocha de marcas y marcas con muchísima calidad de productos. Los trajes Excel son muy buenos, hay trajes europeos que son también excelentes. ¿Qué es lo que nos pasa a nuestra realidad? Es que a veces no siempre entran muchas opciones de trajes. Nos pasó una época cuando trabajábamos y estábamos con nexos con O'Neill, capaz lanzábamos una promoción de un porcentaje de descuento en trajes y de repente O'Neill, Argentina, en esa época capaz no tenía trajes femeninos. Entonces, cuesta a veces poder conseguir ciertos talles o ciertos trajes. Entonces, consejo, vayan a distintos lugares, vayan buscando, pruébenlos. Si de repente encontraban un traje y capaz hay alguien que se los puede traer de afuera y les hace la gauchada, sepan que comprándolo afuera lo van a pagar capaz un pesito menos. Y después es la experiencia de cada uno. Si a uno le sirvió Quicksilver y le gusta, y capaz se va a comprar siempre Quicksilver. Sí, nosotros recomendamos a una persona capaz que está arrancando y quiere invertir un montón de plata, los trajes que nosotros usamos y a nosotros por lo menos nos funcionaron. Yo, por ejemplo, desde hace un montón que uso Ripcar y a mí Ripcar me queda súper bien. Pero como les dije antes, Thermoskin también es un muy buen traje con una opción de precio un poco más accesible. Así que bueno, dicho esto, damos por finalizado digamos, la clínica de hoy y los invitamos a que se animen a compartirnos videos para este miércoles y después también nos van a quedar videos en el archivo porque vamos a hacer varias clínicas de videos. Así que los que tengan videos, como les dijimos antes, mándenoslos por mail, así este miércoles los podemos visualizar. Así que bueno, desde mi lado hago el cierre y los dejo ahí con Mati y con Mau para que se despidan ellos y ya cerramos hoy. Bueno, por mi parte, nada, siempre muchas gracias. Muchas gracias, Jere, muchas gracias, Mau. Muchas gracias ahí a todos los que van preguntando, haciendo consultas, interactuando. Que cualquier pregunta que ustedes tengan seguramente le va a servir a muchos más. Y la idea es que podamos todos aprender y seguir
aprendiendo de la manera que se pueda, a pesar de todo esto. Así que, nada, por mí creo que está todo dicho. Ahí de la rotura del traje habías dicho de cómo arreglarlo. Compren, si es apenas un toquecito, un agujerito, neopren líquido en cualquiera de las químicas creo que tienen. Así que, o si no, mandarlo a arreglar. Así que nada, creo que está todo dicho. Muchas gracias. Y nos vemos el miércoles. Manden videos, así los analizamos. Bueno, Sí, yo agrego algo, Mati, ¿sí? antes de que se vayan. Quizás algo que había quedado, o me quedó pendiente cuando Jere habló un poco del ICRAS. ¿Qué pasa? También al estar remando, tratar o sea, mismo en el take-off, o los movimientos que vamos generando cuando nos sentamos en la tabla y demás, es muy común que la lycra se empiece a levantar. Entonces, por eso también hay algunas que vienen como con en mangas y mismo abajo, con un refuerzo de silicona, como para que eso no se mueva. O mismo también lo que son la chaqueta de neopreno, hasta hay algunas que vienen con alguna cinta, como para agarrarla a la malla. Y justamente para eso, para que no se levanten. Y después, también como les dijo Jere, piensen en el momento en que los van a usar, y quizás en base a eso puedan definir también qué traje compran en caso de comprar únicamente, o sea, un solo traje. Y después también, dependiendo también las características de cada uno, si es muy friolento o no. Yo quizás, en relación a lo que decían antes, yo creo que con un buen 3-2 y se puede surfear, a ver, obviamente, no en invierno, pero sí en gran parte del año. Y en todo caso, ahí sí que le pueden agregar los accesorios que antes le decía Jere, como botitas, capucha o guantes. Y como le decía antes también en el chat, piensen también que los trajes mojados pesan entre 5 a 8 kilos más, entonces son entre 5 y 8 kilos más también que hay que arrastrar. Si compran algún traje como le mostraba Jere, con las diferentes categorías, los que son un poco más gruesos, y no solo va a ser más difícil movernos por el tema de elasticidad, sino también por lo que va a pesar el traje mojado. Así que eso, solo quería agregar eso. Súper, buenísimo el aporte, Mau. Bueno, chicos, otro más. Saludos a todos, gracias por conectarse siempre. Saludos, Mau, saludos, Mati, Nos saludos, vemos el Matt Castle. miércoles. Nos vemos el miércoles. Chao.